Dios les bendiga a todos en esta tarde. Ah, no va a ser muy intenso, no va a ser muy largo, pero sí quiero aprovechar este día tan hermoso que el Señor nos da de poder hablar las cosas que Dios nos ha dado. Ah, en la situación que estamos viviendo hoy en día y especialmente lo que está pasando sobre el pueblo judío, sobre este pueblo. Eh, la moabita Ruth le dijo a Noemí, ah, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Ah, entonces el pueblo de Israel tiene que ver mucho con nosotros, porque si usted se fija bien, la Ruth o Ruth es la iglesia, que es la de afuera, que ella no tenía parte con Israel, pero por causa de Noemí, Ruth tuvo parte con el pueblo de Dios. Igualmente nosotros por medio de Jesucristo somos parte de ese pueblo. Aunque el mundo cristiano lo quiera negar y lo quiera negar y no aceptarlo, el pueblo de Dios siempre va a ser parte de de nuestra, ¿cómo diré? Si ponerlo, de nuestra ADN. No, no, nosotros estamos islobados como en la cadena, con ese pueblo. Yo recuerdo que cuando comencé a hablar de estas cosas y comencé a hablar de este pueblo, comencé a hablar a favor de él y muchos cristianos se incomodaron. Por eso, por eso, y hasta ahorita pocos cristianos están, pocas iglesias hablan. No estoy hablando de las de habla americana, estoy hablando de las de habla hispana. Estoy hablando de mi raza, porque entre nuestra raza, los latinos, poco se habla del pueblo de Israel. Poco, no mucho. Ahora, entre las iglesias americanas de inglés, ya muchas están saliéndose de ese error que tenían de, de no hablar del pueblo de Dios. Y cuando hablaban cosas que no eran de la Biblia. Cosas de odio sobre ese pueblo. Y, y muchas de las veces, ah, entre nuestros medios, ah, y especialmente entre el mundo hispano, se ve todavía eso fuertemente. Ah, y muchos dicen, pero hermano, yo no odio al pueblo de Israel. No, no lo tiene que odiar. Nomás con simplemente el hecho de ignorarlo. Por eso el apóstol Pablo dijo, no quiero que ignoréis a causa de este misterio, porque parcialmente el ensegamiento ha llegado para que la salvación llegue a los gentiles. Entonces usted por una razón, tiene la salvación, es porque Dios parcialmente les ha cegado al pueblo judío el entendimiento para que no entiendan que Él es el Mesías. ¿Y por qué? Por causa de nosotros los gentiles. Entonces, ahorita la situación en Israel está tremendo, está pesado. Es algo tremendo que usted, si la situación está como hormiga ahorita, color de hormiga, como decimos, está que arde la cosa. ¿Todo por qué? Por tratar de hacer dos estados, el estado israelí y el estado palestino. Y ustedes saben que la tierra que están los judíos, el pueblo de Israel, es tierra que Dios le prometió a Abraham. Dice el escritor de los hebreos, dice que ellos caminaron por esa tierra sabiendo que eran peregrinos. Y no pensaron que era de ella. Lo tremendo, no pensaron que eran de ella. Y el mismo Señor le dijo, hasta donde tú alcances a ver, esa tierra yo te voy a dar. Y dice que habitaron en esa tierra
como extraños, como peregrinos sobre esa tierra. Y ahorita esa tierra que ahorita el pueblo de Israel está, 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 esa tierra que ellos están habitando es de ellos, no de los palestinos. Y aquí aquí quiero desmentir una cosa. Miren, no existe no existe, nunca existirá. Aunque la prensa y el gobierno americano de Biden y de otros y de esta Ojan Omar y de todas ellas que dicen el pueblo palestino ha sido ah, que ha sido hostigado por el pueblo de Israel. No es cierto, no existe ningún pueblo palestino. Ahora yo puedo decir, no, pues mi descendencia de allá, de la raza mexicana, yo tengo de dónde sacar, de dónde vengo. Pero los palestinos no. Los palestinos no tienen de dónde rascar, de dónde vienen. ¿Sabe quién son ellos? Son egipcios y árabes. No existe ni nunca existió ninguna tierra palestina. Esa fue puesta por Tito, el príncipe Tito. Y desde aquí volvieron y hasta ahorita, pero nunca ha habido un pueblo palestino. Esa es una, ese es un, es una farsa de los de estos de la prensa americana y de muchos, y que el pueblo palestino ha sido, en primer lugar, si quieres saber lo que la palabra palestino viene de la palabra filisteo, que la palabra filisteo quiere decir intruso, uno que nomás se metió intrusamente. Y eso es lo que son los palestinos, son unos intrusos porque se metieron. Y no es para echarle a a los palestinos. Eh, Volviendo a decir, son egipcios y árabes que están metidos en esa tierra. Pero nunca ha existido un pueblo palestino y nunca existirá. Aunque sea reconocido dos estados de Israel, nunca va a existir una raza de los palestinos. Tan simple así. ¿Por qué? Porque ya les dije que es un invento de la prensa y de los gobiernos americanos para tener allí a la gente engañada sobre eso. Yo, como le digo, yo sí le puedo rascar y decir yo vengo de allá, porque de allá vengo. Y yo soy mexicano porque soy mexicano. Y yo tengo de dónde apuntar para dónde soy, de dónde soy. Pero los palestinos no. Y eso es lo que muchos cristianos, no solamente latinoamericanos, sino a otros países y de otros cristianos que le tiran a Israel y les dicen que ellos están quitando las tierras a los palestinos, que en primer lugar Israel ha tratado de hacer paz con los palestinos y darles tierra por paz, pero ellos siempre han rompido los papeles del Tratado de Paz, que Israel ha intentado darles tierra. La tierra que ellos existen es la franja de Gaza. Vean un mapa y vean la franja de Gaza, lo que les dio, y vean y también vean el Banco Occidental. Y la razón que, aunque está en el, en el lado este de Israel, la razón que le llaman el Banco Occidental porque está al occidental del Jordán, del país de Jordania, que antes lo controlaba Jordania. Por eso se le llamaba el Banco Occidental. Ahora, Israel les dio la parte occidental de, de la tierra la parte occidental donde donde corre el río Jordán, donde el Señor fue bautizado y donde muchos cristianos van y se bautizan. La, la cosa es de que como dicen en inglés, I don't come to rant about this. Yo no viendo a nomás a desahogarme.
sobre eso. No, yo vengo para abrirles el entendimiento. La Biblia que todo cristiano trae no es del cristianismo, es del pueblo judío, es del pueblo de Dios. El Dios que nosotros sirvemos, que es el Señor Jesucristo, aunque los judíos no lo quieren reconocer hasta ahorita, pero algún día lo van a reconocer. El Dios que nosotros sirvemos es judío. No es negro, no es blanco, no es amarillo, es judío. ¿Ok? Ah, la Biblia que nosotros tenemos, como le digo, es judía. El Dios que sirvemos es judío. El padre de la fe, Abraham, es del pueblo judío. Abraham, Isaac, Jacob, todos los demás. Lea el capítulo 9 del libro de Romanos. El cual del Salvador, el Señor Jesucristo, viene de ellos. El cual viene de ellos, es de ellos. Lea lo que dice Romanos 9. Dice capítulo 9, verso 1 al 4, al 5, y me parece que sí, sí, hasta el 5. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Y usted lo que está diciendo? Yo prefiero estar separado de Cristo por causa de mis hermanos, los que son así separados. Dice, los cuales deseo ser apartado de Cristo por mis hermanos, que los que son mis parientes según la carne. Los verso 4, Romanos 9:4, los que son israelitas, los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la dacta de la ley, el culto y las promesas. Dice bien, todo lo que se menciona en el Antiguo Testamento, ¿de quién son? De ellos, del pueblo de Israel, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué está haciendo? La acta de la ley, la Biblia, todo lo que es el Antiguo Testamento, la ley, los salmos, el rey David, ¿qué es? Judío. Los salmos que cantamos, ¿de dónde nos aprendimos? De ese pueblo, del pueblo judío. Lo, lo, la- la- el que servimos al Señor es que es judío. Ahí lo acaba de decir el apóstol Pablo a los romanos. Y no lo estaba escribiendo a los hermanos, a los hermanos romanos, estaba escribiendo a los hermanos judíos que estaban en Roma. No estaba, no crea que estaba nomás ahí dándoselo a los romanos. Ya está escrito a los romanos porque ahí estaban los hermanos, hermanos judíos que estaban en Roma. Y cuando el apóstol Pablo les escribe a los romanos o a los judíos que estaban en Roma, les dice eso. Porque si usted nota, la mayoría de las cosas que escribió el apóstol Pablo era a los hermanos cristianos en Roma, porque menciona mucho de la ley, el libro de Romanos. Entonces no estaba hablando más a los cristianos, no, estaba hablándoles a los hermanos cristianos judíos que estaban en Roma. Porque le digo, muchas cosas que menciona el libro de Romanos, menciona muchas cosas de la ley. Entonces ahorita la situación que está pasando sobre ese pueblo es lo que está ahorita. Y poco se habla en los púlpitos hoy en día. Precisamente venimos de una iglesia donde no se mencionó el pueblo de Israel. Es una de las cosas, fíjese bien, y es una mentira, el cual el diablo la pinta de una manera y ya cuando los cristianos van captando, la vuelve a pintar de otra manera
y viene siendo la misma mentira, pero la pinta de diferentes formas para que no sigan, los cristianos sigan creyendo la misma mentira y la va tapando con diferentes pinturas para que el pueblo no abra los ojos. Dice, fíjese bien lo que dice Isaías 62, verso, Isaías 62, verso 1. Por amor a Sión no callaré, por amor a Jerusalén no estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán por un nombre nuevo que de la boca del Señor determinará. Y serás también corona de hermosa en la mano del Señor y diadema real en la palma de Dios. Nunca más se te dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desabolada, sino que se te llamará deleite. Mi deleite está en ella, y de tu tierra desposada, porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será desposada. Como un joven se desposa de la doncella, se desposarán contigo tus hijos. Como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará en ti. Verso 6. Y sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto sanditelas, que en todo día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis, los que hacéis en el Señor recuerde que no deis descanso. Que dice que nosotros, en la Biblia de inglés dice que todos los que mencionen el Señor, no, do not keep silent, no se guarden callados. En inglés dice eso, do not keep silent, que no se mantengan callados. Los que mencionamos, que mencionamos el nombre del Señor, que no nos mantengamos callados a causa de ellos. Entonces lo que nos está diciendo, que nosotros que mencionamos al Señor, no nos mantengamos callados sobre el pueblo de Israel. Y cuando yo entendí esto, fue lo que a mí en aquel entonces fue como en 95, sí, 97, 98. Sí, no, perdón, 96, 97, perdón. Recuerdo que me dijeron que yo no tenía parte allí en esa iglesia. Una historia larga, pero no voy a, a clavarme en eso. Pero cuando comencé a entender estas cosas y que el pueblo judío tenía, me dijo un hermano que amo grandemente, todavía tengo contacto con él. Me dijo el hermano, ay hermano, con esta aplicación que tú diste, tú mismo te pusiste la soga al cuello, porque muchos de estos hermanos no van a recibir tu palabra. Y así fue. Me botaron de esa iglesia. ¿Por qué? Por causa de ese pueblo. Y, disculpen hermanos. Ah, entonces, por causa de ese pueblo, ah, ando acá. Pero fíjese que no ando solo, ando con otros hermanos que han salido del sistema, porque es un sistema que el hombre sigue, donde tienen jefes. Y algún día voy a hacer un estudio de eso, sobre la pirámide, sobre la pirámide que hay. El pastor, el anciano, el obispo, el arzobispo, el obispo presidente y ¡pum! Todo es una pirámide.
que tampoco voy a mencionar eso, ¿eh? No voy a mencionar eso, pero en otro día daré un sermón sobre eso. Dios llamó solamente pastores y obispos, ancianos, todo, pero es el mismo en el ministerio del hombre que lo ejerce, que lo, que lo, que lo hace ejercer. Hay muchos que son pastores, y bien, y hay muchos que son ancianos, y bien, pero no es para subirse acá y subirse acá y subirse y tener jerarquía sobre. No, eso no es. Eso no es de Dios. Y todos los que me conocen ya saben que yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque ese sistema mata al cristiano. Dice la Biblia, obedecer a vuestros pastores sujetados a ellos. Sí, obedecerlos en las obras que ellos saben. Dice, obedecer a vuestros pastores sujetados a ellos porque ellos verán y dice, mirando su conducta, imitar su fe. Yo no estoy diciendo que no se sujete a su pastor. No, yo estoy diciendo que se sujete al pastor según lo que le muestre la palabra de Dios. Pero eso es otro tema para otro día. Regresando otra vez al pueblo de Israel. Am, regresando al pueblo de Israel. Y como digo, en ese sistema me sacaron. ¿Por qué? Porque comencé a predicar y enseñar cosas sobre ese pueblo. Y hasta el día de hoy, tengo veintitantos años. Ya arriba de veintitantos años, hablando de este pueblo. ¿Me va a callar? No, porque dice la Biblia en inglés, y especialmente lo dice la Biblia en inglés. Ustedes que mencionan al Señor, no callen. Do not keep silent, dice en inglés. Por eso me gusta en inglés. Do not keep silent. A ver cómo dicen en español. Acá, en la antigua versión. No cesen, dice. Ujú. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Y ahorita hay guardas sobre ese pueblo. Guardas espirituales. ¿Quién son? No solamente el pueblo, sino también hay huéspedes de ángeles que guardan esa ciudad y no se van a mantener callados. Ahora, si ellos no se van a mantener callados, ¿usted cree que nosotros debemos mantenernos callados? Absolutamente no. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, y todo el día y toda la noche no callarán jamás. Todos los que os acordáis del Señor, no ceséis o no callen, en otras palabras. Como dice en inglés, do not keep silent. No se quede callado. Eh, los salmos mencionan eso. Ah, especialmente, especialmente ¿verdad? Ese salmo que dice, pedid por la paz de Jerusalén. Salmo 122, verso 6. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Salmo 122, verso 6. Hay otra versión más tremenda que dice, ah, demandad por la paz de Jerusalén. Y lo que dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz haya paz en tu antemuro y descanso en tus palacios. Por amor
por amor de mis hermanos y mis compañeros. ¿Por amor de quién? ¿Quién estaba diciendo eso? El salmista. O los salmistas estaban diciendo eso. Sí, el salmista David. Por amor a mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti. ¿Hablaré que cosas malas? No, paz de ti. Sobre amor a mis hermanos, hablaré paz sea de ti. Por causa de amor de mis hermanos, otra vez, voy a hablar paz. A causa de la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré bien para ti. Y lo dice, sean, cuando se le pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿De qué está, de cuál prosperidad está hablando? ¿De la del dinero? No, esos son los de la prosperidad. Sean prosperados de qué? En lo espiritual. Porque entre más usted busca la paz de Jerusalén, va a prosperar en conocimiento. Porque hay muchos cristianos ahí andan, perdónenme la expresión que voy a decir, pero hay muchos cristianos abobados en que no tiene dinero, que no tiene acá y que no tiene... ¿Para qué? Si de todos modos no me lo voy a llevar. Mi padre me decía eso, no, no te lo vas a llevar, no me lo voy a llevar. Aquí dejó todo, no se llevó nada, ni nadie se va a llevar nada. ¿Por qué están tan abobados en tener dinero, en tener casas, en tener posesión, si no tienen verdaderamente lo que es necesario? El apóstol Juan dijo, el que no ama a su hermano anda en muerte. Y el que dice, y el que no ama anda en muerte y no está en la vida y anda en tinieblas. ¿Por qué no anda en tinieblas? Porque no ama a su hermano. Regresando otra vez al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es nuestro hermano, queramos o no. Lea la historia del hijo pródigo. ¿Quién es el hijo pródigo? Pues la iglesia ya que anduvo malgastando sus... ¿Y quién es el hijo mayor? Pues Israel. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, a nuestro hermano mayor, cuando lo sacó de Egipto, le dijo Dios a Moisés, dile a Faraón que a mi hijo, mi primogénito, quiere decir que había otro hijo que iba a venir. Porque si nomás hubiera sido un hijo, hubiera dicho unigénito, el único. Pero mi hijo primogénito. Así como has tratado a mi hijo primogénito mal, así yo te voy a quitar el tuyo. ¿Y lo hizo? Sí, sí lo hizo. Estaba leyendo yo en la mañana cómo el Señor hirió a todos los egipcios, comenzando del primogénito de los de Faraón, del hijo del Faraón, y todo primogénito que era de su casa iba muriendo, hasta el ganado, que era primogénito. ¿No sabía Dios? Sí, Dios sabía. ¿Y qué hizo Faraón? Entonces sí, cuando le quitó su primogénito, su primer hijo, cuando le quitó eso, entonces sí, sí le dolió, ¿verdad? Entonces sí lo dejó ir. Una de las grandes cosas que uno ha entendido, y yo digo que hemos entendido por la simple razón de que nosotros hemos, como dice, hemos pasado de
muerte a vida. ¿Por qué hemos pasado de muerte a vida? Porque amamos a nuestros hermanos. ¿Mm? Y no ande abobándose en hacer dinero. Porque hay muchos cristianos que andan abobados en que no, este no tiene dónde caerse muerto. Este no tiene nada. Y este acá, ¿para qué? Dijo Job, nada me traje, nada me llevo. Sea bendito el nombre del Señor. Regresando otra vez de la situación que está pasando en Israel ahorita. Todas las mañanas, cuando voy a trabajar, escucho la radio y siempre están pasando desde el principio del año, de- del calendario gregoriano que estamos nosotros viviendo, del principio del año, han habido arriba de 26 muertes de los palestinos. ¿Pero por qué los matan? Porque quieren agredir al pueblo de Israel. Pero la prensa nunca les dice eso. La prensa nomás les menciona que los judíos están matando a palestinos. Pero no les dicen por qué. Ellos nomás dan su versión del lado de ellos. Pero nunca dan que han querido. Mire, para que vea lo tremendo. Cuando vivía el loco aquel, y estaba loco, y, y de verdad lo digo, Yasser Arafat, Estados Unidos le daba millones y millones y millones de dólares para el Estado palestino, para que hiciera algo con el pueblo, entre comillas aquí, el pueblo palestino, para que hiciera agricultura o lo que sea. ¿Sabe lo que hacía este amigo? Se embolsaba el dinero. Tenía cuentas de banco en otros, cuentas de banco en otros países y el dinero que recibía por los palestinos se lo agarraba de una mano y de la otra mano se la volteaba a otra para meterla al banco de él. Que cuando murió su hija y su esposa, la mujer, su viuda, quedaron bien parados. Y todavía los palestinos, entre comillas, otra vez, se estaban muriendo de hambre. Y no mucho de eso, entró el grupo Hamas, que Hamas quiere decir en hebreo, quiere decir violentos. Fíjate qué chistoso, ¿eh? Entró los guerrilleros esos de Hamas, que está el capítulo 6 del libro de Génesis, donde dice que violencia hubo sobre la tierra. Hamas, eso quiere decir violencia. Cuando entró Hamas al, a- y agarró control de la franja de Gaza, todo ese dinero que le ha caído al gobierno palestino, el gobierno palestino se los da jamás para que así compren armas de otros países para usarlas contra los judíos. Cuando los judíos desalojaron la franja de Gaza, dejaron dejaron viveros de papas, de jitomate, de, de agricultura, pues. Dejaron viveros llenos de agricultura. ¿Sabes lo que hicieron los palestinos? Eso los destruyeron y los hicieron hicieron para escondites para tirarle balazos a Israel. ¿No que les importaba mucho el Estado de Israel? Digo, el Estado palestino. Al gobierno palestino no les importa su gente. Ellos lo usan nomás para agarrarle dinero de Estados Unidos para dárselo a Hamas, para que Hamas compre armamento para tirárselo a Israel. Y hay una frontera de la franja de Gaza, hay una frontera por el lado sur de la franja de Gaza que está abierta con los egipcios y ahí entran las armas.
por esa frontera. A ver, la prensa nunca menciona eso, ¿verdad que no? Nunca menciona eso. ¿Por qué? Porque no les conviene. Pero sí, Israel se defiende y hasta echan el grito al cielo. Hace arriba de un año y medio, cuando hubo el conflicto que tiraban cohetes los palestinos, le llovieron a Israel en ese conflicto arriba de 50.000 cohetes. Pero la prensa nunca dijo nada, que no. Ah, hay una página donde yo recibo noticias de lo que está pasando en Israel sobre eso. Am, Eric Stokovich, me parece que es un cristiano que habla mucho de Israel, mucho. Y él habla de lo que la situación que está pasando en Israel y profecías bíblicas que están pasando sobre Israel. Si no sabía, Israel es el reloj de Dios, aunque muchos no lo quieran. Y hasta muchos se han burlado. Pues que sigan burlándose. Pero nunca va a cambiar el hecho de que Israel es el pueblo de... Al contrario, ese cristiano que dijo que, entre comillas, ese cristiano que dijo, burlándose que Israel es el pueblo, el reloj de Dios, ¿sabe qué, qué defiende más? Los derechos de los homosexuales. ¿Mm? Y lamentablemente que ese está conectado a una persona cercana a mi familia. ¿Qué le puede hacer? Pero la cosa es algo que quieran o no, les guste o no, Israel sigue siendo y siempre será el pueblo de él y el mismo reloj de Dios. Hay muchos cristianos abogados del anticristo va a venir. ¿El anticristo de cuándo ya está? Es el mismo diablo que usa a sus anticristos, a sus falsos profetas. Y muchos andan abobados de la marca de la bestia, que es el 666. No, la marca de la bestia, sí, la marca de la bestia es el 666, pero es el simbolismo del odio. Y muchos andan que la iglesia no va a estar la tribulación. La iglesia, ¿desde cuándo comenzó la tribulación? Junto con ella. Aún cuando se cuenta de los 144.000. Lea, busca de mis videos de que yo hago mención de los 144.000. ¿Y quiénes son ellos? Dice el verso 9, capítulo 7, verso 9. Dice que cuando dice, y conté una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu y lengua. Y luego dice que cuando le pregunta el anciano a Juan y le dice, ¿quién son estos? ¿Y dónde han venido? Y lo dijo el Señor, y dijo Juan, no, pues Señor, tú sabes. Y le dijo el anciano ese, no, pues estos son los que han venido de grandes tribulaciones. Y dice, y los que han lavado y han emblanquecido sus ropas con la sangre del cordero. ¿Quién son? Los 144.000. Pues un número simbólico de los cristianos. Pero ya andan abogados que los 144.000 son 144.000 judíos que van a ir a evangelizar el mundo gentil durante la tribulación. Qué absurdo es eso. Pero le digo, el diablo les pinta eso y lo siguen creyendo. Por lo cual yo lo enseñé por muchos años. Es toda esa tontería. Y ahora nomás, por eso me río de las tonterías que hablaba yo. ¿Mm? ¿Quién son estos? Dijo. ¿Y dónde han venido?
Pero es lo que el diablo quiere, que usted ignore el pueblo. Es lo que él quiere. Porque entre mes usted ande allí abobado con el anticristo y que va a venir y que que está acá y que está allá y que está en Arabia Saudita y que estaba, no, y que está en turco. Estaba oyendo unos hermanos que estaban diciendo que el anticristo iba a ser turco y que tal vez no, y que tal vez sea Vladimir Putin y que sabe qué tontería. Yo nomás volteaba y miraba a mi mamá, porque mi papá no estaba. No está, pues ya no está, ya murió. Pero cuando mi papá también vivía, no me miraba y me decía, míralos, el pueblo de Israel siempre va a ser, mientras que Cristo no venga, siempre va a ser el reloj de Dios. Porque de ahí está, contando los minutos. Va a estar contando los minutos. Entonces, es lo hermoso de esto. Entonces, la situación que está pasando en Israel no es algo nuevo, ni lo va a ser. Y muchos cristianos, ni muchos pastores no van a mencionar de eso, ni lo mencionarán, mientras que no se les haya quitado la venda. Como a mí se me la quitó años atrás, que ya son arriba de veintitantos años, que por eso fue mi éxodo del sistema del hombre. Por eso fíjese dónde está parado. Fíjese dónde está parado. Porque si usted no menciona el pueblo de Dios, o si su pastor no menciona sobre el pueblo de Dios, fíjese dónde está parado. Dios les bendiga. Suscríbanse, compártanlo, déselo a sus amigos, que ya primeramente Dios vamos a seguir hablando sobre estos temas. Y muchos más que vienen. Pero por ahorita estamos hablando de esto. Y no vamos a dejar de quitarle el dedo del renglón sobre esto. Porque está pasándose tremendas cosas. Y más cuando se trata del pueblo de Dios. Yo recuerdo la primera vez que agarré esta bandera. Cómo lloré de alegría. Pensé que, pero es una bandera. Sí, sí, es una bandera. Pero es la bandera de mi hermano mayor. No estoy imitando ni quitándole a nada. Si usted ama a Dios, va a amar al pueblo judío. Si usted dice que ama a Dios, pero no al pueblo judío, entonces no ama a Dios. ¿Mm? Dios les bendiga.